Es interesante las lecturas que ahora nuestra Madre la Iglesia nos pone para que podamos compartirlas. Primero, la primera lectura está tomada de un libro del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama? Deuteronomio. Es el último libro atribuido a Moisés del Pentateuco, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuál es el primer libro? Dígame. Génesis. Segundo. No, que se oiga, vamos a ver. Segundo. Éxodo. Tercero. ¿Cuál? Levítico. Cuarto. Números. Y el quinto. El que ahora hemos leído. Deuteronomio. Esos 5 libros. De esos 5 libros ahora se toma solo del Deuteronomio una partecita para poderla compartir en este domingo, cuarto del tiempo ordinario. Yo digo, Dios sueña con sus hijos, como cualquier papá o como cualquier mamá. Sueña que un día le vamos a escuchar. A Él lo escucharán, dice. Y el salmista, queriendo entender la situación, nos decía en la antífona, ¿cómo repetíamos? Señor, que yo decía, Señor, que no nos hagamos sordos a tu voz. ¿Sí? Señor, que no seamos sordos a tu voz. ¿Por qué? Porque sabemos que del oír viene la fe, pero si nos hacemos sordos, entonces nuestra vida cristiana nunca va a mejorar. Nunca vamos a escuchar al Señor, que quiere salvarnos. Él no quiere la muerte del pecador, nos ha dicho, sino que nos convirtamos y vivamos. Eso es lo que Él quiere. Entonces repetíamos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Y esto se da hasta en los demonios, hay unos sordos y mudos. Y se meten en nosotros y nos hacen sordos y mudos a la voz de Dios. No queremos escucharle y no queremos responder a ese llamado de Él. ¿Cuál era el problema de los israelitas? Habían tenido un encuentro con Dios en el monte Sinaí. Y Dios se las había presentado y habían oído hablar a Dios. Ellos se pusieron tan asustados al ver también un enorme fuego que sentían que los devoraba. Entonces le dijeron a Moisés, nosotros no queremos estar frente a ese fuego. No queremos estar escuchando esa voz. Y es allí donde Dios le dice a Moisés, estoy de acuerdo con lo que el pueblo quiere. Voy a elegir entre ustedes un profeta como tú, y a él lo escucharán. Eso es el sueño de Dios, ¿verdad? Que nos sepamos escuchar entre nosotros. Él pone al frente de su pueblo sacerdotes para poder hablar en su nombre. Y Él ha dicho, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Por eso me llama la atención, ¿verdad? Cuando no quieren escuchar la voz de los pastores que el Señor ha puesto al frente. Normalmente, los poderosos no les gusta escuchar. Y si se acercan a los pastores muchas veces, lo hacen para que ese pastor hable cosas bonitas de ellos. Que no se atreva a denunciar de sus pecados, a hacer su conciencia en medio del pueblo. No, mejor, ahí estaba Daniel Ortega, ¿verdad? Tan lindo.
encerrando obispos. Ya llevaba 2 y un vicario general, que es el que está al mando de una diócesis después del obispo. El obispo falta, entonces está el vicario general. Y entre nosotros de la diócesis está el padre Cándido Ramírez. Él es después del obispo. ¿Sí? Entonces, también lo tenían encerrado, más 13 sacerdotes, bueno, se hacían como 15 por todos los sacerdotes, más 2 obispos, 17, más 3 seminaristas, 18, ya tenía 20 encerrados. Y mucha gente que se le opone a lo que él piensa. Pero a mí me conmueve cuando un presidente de la República toma una decisión tan ignorante. Si nosotros los sacerdotes solo les llamamos en nombre de Dios a la conversión, eso es todo, eso es todo. Y ellos se ponen a pelear con los pastores, que son, como les digo, la conciencia. Recuerdo hace años que yo estuve en Iquilisco y el padre David Torres me dijo, yo no quiero ir a bendecir esa casa de la salud, no quiero ir, anda vos, por favor. Y yo estaba ayudándole a él allá en Iquilisco. Y digo, yo voy, no hay problema. Y me fui. Mire, yo escuché todo el discurso de todos los que hablaron. Andaban políticos como diputados, andaban coroneles, estaba el ministro de salud, Interiano, me recuerdo. Y bueno, yo ahí tranquilito, escuchando todos los discursos. Al final hizo un halago para mi persona, el ministro. Dijo, mis palabras, las palabras de mis compañeros e incluso la misma obra es tenida en nada sin la presencia del cura párroco de Jiquilisco, el padre Antonio Confesor. Yo lo oí. Y yo podía quedarme con el halago y decir qué grande soy yo, que sin mí no hay nada aquí. El centro es el Señor. Y Dios quiso que no fuera yo el cura párroco. Y le dije, corrigiendo la situación, señor ministro, yo no soy el cura párroco, soy simplemente un ayudante del párroco, por voluntad de mi señor obispo. Eso sí. Y vamos a comentar. Y yo me acuerdo que al inicio de la homilía solo dije, con dolor en mi alma, escuché el discurso del señor ministro. Y él allá a la par mía. Cuando dice que la salud ha llegado a los últimos rincones de nuestro querido El Salvador. Y pensar en aquella madre que anda pidiendo en los buses para la 7ª operación del niño en el Bloom. Le están pidiendo $1,500 y no los tiene y anda pidiendo. Pensar en aquella otra que acaban de sacar del hospital Bloom a su niño que tiene los testículos inflamados y requiere una operación urgente. Y al nomás llegar a la casa, la mamá se le murió en una isla de allá que se llama Corral de Mula. Pensar en eso y oír al señor ministro decir que la salud ha llegado a los últimos rincones y luego darnos el lujo aquí en Jiquilisco de tener la comunidad con mayor desnutrición a nivel nacional. Y ya le dije el nombre de la comunidad cerca del hospital. Bien interesante. Para no cansarles, en toda la bendición el señor ministro fue mi acólito. Él me tenía el libro para leer y todo. Todo hasta ahí va bien. Pero al final hizo una pregunta. ¿En qué se basa este curita para hacer estas denuncias? Y la subdirectora del hospital le dijo, señor ministro, se basa en la verdad y solo ellos son capaces de decir la verdad en este país. Es que lo normal es que chiniemos a los grandes, ¿va? Para que oigan cosas bonitas de nosotros, pero no los va a llevar a la conversión. Pero si uno lo llama a la conversión a través de señalar los errores que estamos cometiendo, yo les aseguro que qué bonito se sentiría
Si tan solo se dieran cuenta que nosotros somos servidores de Dios y como tales le servimos al pueblo también, al pueblo donde ellos también son parte. Entonces, eso es bonito, pero muchas veces se hacen los sordos o nos amenazan y no son capaces de escuchar la voz de Dios a través de seres humanos que Dios ha elegido de entre los hombres, como Él lo ha dicho. Entonces, cada quien en su lugar. Han oído la segunda lectura de la primera carta a los Corintios, cómo el Señor a través de San Pablo nos dice que cada quien en el estado que está, unos le pueden servir más al Señor y otros menos. ¿Quiénes les pueden servir más? Aquellos que están libres de una relación entre hombre y mujer o al revés, mujer y hombre. Sí, si se casan, dice que la mujer que se casa tiene que agradar a su esposo y el hombre que se casa tiene que agradar a su esposa. Pero el que es soltero puede servirle al Señor con todo su ser, dice. Lo mismo la mujer soltera o la que, dice aquí bien clarito, la que ya no tiene marido. Quiere decir que ya se le murió y queda en lo que llamamos viudez, ella es viuda y se encarga, es decir, puede dar su corazón al Señor a través de servirle en la iglesia. Allá vemos a Ana, hija de Fanuel, nos dice, de la tribu de Aser. Tenía 84 años, pero había pasado 7 años casada de joven. Dice que no salía del templo ofreciendo oración y ayuno. Y tuvo la dicha de encontrarse con Jesús cuando María y José lo llevaron al templo. Entonces, sirviéndole al Señor. Pero dice que el hombre que se casa o la mujer que se casa, ¿qué es lo que pasa? Tiene el corazón, dice, dividido. Como quien dice, la mitad amando a Dios y la otra mitad amando al esposo o a la esposa. ¿Sí? El corazón dividido significa. Se le enfermó el niño, ya no puede ir a misa, ¿verdad? Tiene que estar. Se enfermó la esposa, pues ya se le olvida a Dios o no. Va a atender a su esposa, quiera o no quiera. Es la ley de la vida. Así es. Por eso sí estamos bien, Mayra. Así estamos bien. ¿Sí? Todas las que se quedan. Así le estaba diciendo a Norma también. Porque necesitamos a alguien como joven en la pastoral familiar. Ya tenemos una viuda, es de la comisión, la niña Eusebia. Tenemos una madre soltera, es la comadre Ruth. Tenemos una pareja, allí está Cheyito con su esposa Sandra, ya como familia. Tenemos a Miguel, a su esposa, los papás de aquella niña que corre para acá, estar pendiente qué es lo que está pasando, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Eso es importante. Entonces, en medio de todo eso, como les digo, vamos viendo cómo el Señor va caminando con nosotros, pero nos va diciendo, cada quien en su lugar cumpla con su deber, cumpla con su deber. En un momento determinado, hay una lectura bien simpática donde los saduceos le dicen a Jesús, Señor, si hay resurrección, porque ellos no creen en la resurrección, te vamos a contar una historia. Había una mujer que se casó con 7 hermanos. Se casó con el primero y se murió. Y como la ley del levirato obligaba a que si ese hombre que moría dejaba a otro hermano que le seguía, ese tenía que casarse por ley con la mujer del hermano. Y así pasaron 7, Señor, y los 7 se casaron con ella. Señor, le dijeron, ¿y si hay resurrección de los muertos? Cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque con todas se casó, con todos se casó. Y Jesús, yo pienso que hasta con una sonrisa,
pensando en los pobrecitos que pensaban que la vida celestial es como la vida terrenal. Y les dice Jesús, no se equivoque. El que sea considerado digno, oigan, eso es lo primero. Dice, en este mundo, hombres y mujeres se casan. Hasta hombre con hombre y mujer con mujer, ¿verdad? Así. Hombres y mujeres se casan. Pero los que sean considerados dignos de ir al reino de los cielos serán como ángeles, porque estarán alabando a Dios eternamente. Están muy equivocados. Les digo, allá no va a ser así. Aquí quizás pueden haber esas necesidades. Allá no. Allá serán como ángeles y van a estar alabando a Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Que si vamos a ser como ángeles o queremos ser de los hijos de Dios verdaderos, como ángeles sirviéndole, adorándole allá, tenemos que vivir aquí en la tierra como ángeles. ¿Cuál es el trabajo de un ángel? ¿Cuál es el trabajo de un ángel? Ser un mensajero de Dios. Eso es el trabajo. Nosotros conocemos ahí, un mensajero de Dios es Rafael, que vino a liberar a Tobías y a lograr su matrimonio, amarrando a Satanás y liberando a la mujer que Satanás tenía allí por su cuenta. Todo el que se casaba con ella se moría sin haberla tocado, se moría en la noche de bodas. Entonces Tobías, un ángel, lo acompañó, lo liberó de esa situación. Vean ustedes, qué bonito. Un ángel. El otro ángel, Gabriel, mensajero de Dios para llevarle la petición a María. Y Miguel, la fuerza de Dios para liberar y vencer a Satanás, enviarlo a la tierra prácticamente, ¿verdad? Como dice la Escritura. Entonces, los ángeles pues son mensajeros de Dios que llevan a Dios al otro o el mensaje divino. En eso tendríamos que convertirnos nosotros en mensajeros de Dios que nos lleve hacia los demás para llevarlos a Dios. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nos convirtamos. Y así seremos en el reino de los cielos, dice. Pero ¿qué es lo que pasa algunas veces? A mí me llama la atención cuando el Señor dice esta frase dura: id malditos al fuego eterno preparado, dice, ¿para qué? Para el diablo y sus ángeles. ¿Verdad que no es para nosotros? Pero como nosotros nos podemos convertir en ángeles de Dios o en ángeles de Satanás también. ¿Qué es lo que hacen los ángeles de Satanás? Apartar de Dios a todos sus hijos, trabajar día y noche por sembrar la cizaña, por llevar la división. Y eso se da, no me van a decir ustedes que no, en la familia muchas veces. ¿Qué divisiones las que tenemos muchas veces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eso? Oración y ayuno. ¿Pero qué es lo que hacemos nosotros? Meterle más leña al fuego hasta ver ardiendo al otro en el infierno. Entonces, como paga, tendremos también el infierno. ¿Por qué? Porque no hemos querido llevar a Cristo al corazón de los demás, sino la división. Y ustedes bien saben que la división no es de Dios, es obra de Satanás. Es obra de Satanás. El que siembra división, ya sea en la familia, en la comunidad, en el país, ese es hijo de Satanás, no es de Dios. Entonces, veamos en la asamblea si habrán hijos de Dios, en la asamblea legislativa de El Salvador. Hablando del Salvador, ¿será que hay división o siembran división en la asamblea legislativa?
que vemos nosotros a través de las noticias, que vemos a través de las pantallas, cómo se insultan de un partido al otro. Monseñor Romero diría, no se merecen nuestro voto los que siembran división, no se merecen nuestro voto. Y eso es importante que lo pensemos. Ya estamos a las puertas. El otro domingo son las elecciones. Pero qué pena, pues, no escuchar palabras de unidad para el país, sino tratando de que unos son los vencedores y otros son los vencidos. Que unos son los buenos y los otros son los malos. Que unos son ladrones y que los demás nos roban. Así, bien tremenda la situación. Y yo digo que todos son ladrones, todos, porque nos quitan la paz, nos roban la paz como familia salvadoreña. ¿Sí? Entonces, como les digo, es un reto, de verdad, es un reto. ¿Sí? Y tristemente, pues el pueblo paga todo, ¿verdad? El pueblo paga la fiesta de todos los políticos. Ellos no gastan. Dicen, la deuda política. Sí, por cada voto que demos, ellos cobrarán dinero de nuestros mismos fondos. Entonces, son retos. Ojalá, como digo, y el Señor inspire al pueblo y pueda elegir verdaderos funcionarios que amen al pueblo, porque eso es lo que pasa. ¿Quiénes prosperan cuando llegan a la política? Los políticos, ¿verdad? Ellos prosperan. Uno ve, tienen una casita más o menos. Después de un periodo, ya hicieron su casa nueva. ¿De dónde salió el dinero? Dios sabrá. ¿Sí? Como decía alguien, qué tristeza que no voy a utilizar la mansión. O sea, hasta de mansión hablan. Cuando ya salen de la alcaldía o de donde sea. ¿Por qué? Porque mire, es tanta la corrupción. Ojalá, y lo que Nayib dijo hace poco, en frente de todos sus ministros y del fiscal general. Ojalá que no sea solo para que nos traguemos ese anzuelo y tenernos aquí. ¿Sí? Ojalá. ¿Sí? Me va a investigar todos estos ministros. No hay problema, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Investígame. ¿Sí? Pero nunca dijo, quiero poner también mi pellejo. Investígame a mí, que no hemos dado hasta ahora oportunidad al pueblo de saber cuánto valía la vacuna. Que no le hemos dado chance al pueblo de saber cuánto se gastó en la pandemia. Al menos para saberlo. No. Le ponemos censura a esa información para que no sepamos. ¿Sí? Y así todo lo que se ha ido invirtiendo. Bueno, yo doy gracias a Dios por muchas cosas buenas que hemos visto que se han hecho. La brutalidad, esa nunca la voy a aplaudir. Y se ha dado, ustedes saben, que en el régimen de excepción hemos visto militares violando a niñas, en el caso de un sargento y unos soldados, se recuerdan, hace poquito. Otros secuestrando gente para decir, si me das tanto, te los devuelvo, no los llevo con el régimen. Ese es pecado, digo yo. Pecado es también que un preso ya tenga su carta de libertad y no se le dé la libertad, solo porque a Osiris Luna no le da la santa gana de darle la libertad. Y el juez ya dijo, está libre, aquí está, mire. Y algunas veces se los entregan muertos. Ese es pecado. Son asesinatos que se cometen dentro de nuestros centros penales. Ese es pecado también. Entonces, ¿por qué no hacemos las cosas humanamente hablando como debe de ser? Si no, yo tengo el poder y, bueno, cárcel o muerte. Y aunque tenga su carta de libertad, como les digo, y uno escucha los lamentos del pueblo, y especialmente del pueblo pobre, los de arriba, mire, aunque sea como sea, como es que Jesús era tan lindo cuando decía que los hijos de las tinieblas son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Nosotros somos capaces de hacernos pedazos como pobres, los ricos. Como dice, Chucho no come chucho. Y si come, no come mucho. ¿Sí? Pero entre los pobres muchas veces nos comemos
el que está necesitado de verdad. Tenemos nosotros el reto, en cada uno de nosotros, a estar en el lugar que el Señor nos ha dejado, haciendo lo correcto, viendo como ángeles, advirtiendo también que Dios un día vendrá y nos pedirá cuentas. Ahora vemos también en el Evangelio de San Marcos, Jesús estaba allí, en la sinagoga. ¿Y qué era lo que había allí en la sinagoga? Había un hombre que estaba endemoniado. El demonio existe y su obra mayor es hacer que nosotros creamos que no existe. Aquí estás hablando del diablo, estás hablando de ¿sí? Jesús estaba allí. Y aquel hombre empezó a gritarle a Jesús y a decirle: sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús, con su autoridad, le va a decir: momento, cállate y sal de él. Dice que lo revolcó al hombre, lo revolcó con violencia. Dice a Satanás: miren que algunas veces así nos va a tocar si nos damos el paso a la conversión, que Satanás nos revuelque antes de dejarnos en paz. ¿Por qué? Porque, como dice aquel dicho, bien dicho, pienso yo, mal paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Sí? Entonces, ese hombre, no puedo decir yo qué pecados había cometido, y por qué Satanás había ido a vivir en él, y por qué no se quería salir, no, pero ahí viene Jesús, apartando a Satanás de nuestra vida, nos hace ver lo que realmente somos. Tristemente, cuando Satanás está en nosotros, no nos damos cuenta el daño que estamos cometiendo. Cuando el hombre se aparta de la voluntad de Dios y es casado y deja a su esposa en el abandono, se va perdidamente, como dijo pródigo, cuesta. O la mujer que abandona a sus hijos, los deja con su madre allí, y los niños creciendo con su abuela cuando tendría que ser con sus propios papás. La abuela los puede querer con todo el alma, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Como dijo una señora que yo conocí mucho: yo no los he parido. Y eso tiene una gran diferencia con la que los parió. Como que hay algo más en la madre. La abuela puede hacer todo lo que quiera, ayudarlos y dar una palabra. Pero cuando ya hay algo que es ya de entrometerse así en una vida, hace pedazos. Si es hombre o es mujer, pero el corazón se lo destroza, ¿verdad? Y se termina en momentos difíciles. Ahí es donde vienen cuando yo tengo miedo, ¿sí? Cuando hay problemas así, porque Satanás empieza a decirle al hombre o a la mujer: tomate una matarrata, y ahí aparecen, se mueren envenenados. Eso es bien feo y ha sucedido un montón de veces. Cipotes que, cuando acuerdan, su mamá no les dio el cariño que necesitaban. Cipotas de 13, 14 años, allá en San Antonio del Mosco. Hace poco un sobrino de Aníbal también, como terminó envenenándose y se murió. ¿Sí? Así perdemos a nuestros hijos. Así los perdemos cuando no somos capaces ni de hacer el rosario en la casa. Yo algunas veces me aflijo, porque dice el Papa, y esto lo dice con todo, dice: una iglesia sin María es un orfanato. ¿Por qué? En los orfanatos no hay madre. Hay sustitutas para que les dan la comida, lo que ustedes quieran. Puede tener toda la comida del mundo, todas las atenciones del mundo, pero si no tiene la madre, es un orfanato, dice el Papa. Y dice también que no podemos prescindir de la Virgen, de la Madre, pues no podemos prescindir. Y él sabía que la que nos da él para que vengamos a este mundo se muere tarde o temprano. A mí me regaló 2 y las 2 están bajo tierra ya. Y espero que su alma esté gozando en el reino de los cielos. Pero se mueren, por muy buenas que sean. Entonces, sabiendo el Señor que yo, como su hijo, necesito de la madre,
desde la cruz se despojó de la suya y me la regaló, y nos la regaló para todos. Dijo a Juan: ahí tienes a tu madre. Así le dijo. Y a María le dijo: mujer. Mujer significa madre de la humanidad. Ahí tienes a tu hijo. En él estamos representados todos nosotros como hijos también de María. Aunque nos convertimos, como le dijo Simeón a María: y a ti una espada de dolor atravesará tu alma, porque solo había visto a Jesús en sus brazos. Por eso, una espada, cada hijo es una espada. Pónganse a pensar ustedes si Jesús nos la regaló a María, y como madre nos convertimos en una espada de dolor también para ella, y quizás con más dolor, porque no nos portamos como Jesús se portó, no vivimos como Jesús vivió, y por eso se hacen, como les digo, espadas más dolorosas en el corazón de nuestra Madre, la Virgen María. Imagínense a María, si somos millones que nos llamamos sus hijos y ni el rosario hacemos en el día. Se nos pasa la vida cristiana en cualquier otra tontera, menos en el Santo Rosario. No le dedicamos. Miren, sabemos leer y algunos hasta profesionales, pero no nos hacemos humildes de agarrar el rosario y comenzar el Santo Rosario todos los días. Pero decimos que somos católicos. El hecho de que dice el evangelista: y desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Eso es importante. ¿Cómo vamos a llevar a María a nuestra casa? A través de la oración del Santo Rosario. A través de la oración del Santo Rosario. Por eso pues le pido al Señor que nos ayude a ustedes y a mí a poder sentirle sabor a la oración del Santo Rosario, que no sintamos algo repetitivo, sino que vayamos viendo en los misterios. Cada misterio tiene un sentido para la vida cristiana. ¿Quién no se alegra cuando nace un niño? Y es el primer misterio, ¿verdad? Cuando dice el anuncio del ángel a la Virgen María, que será la Madre de Dios. ¿Quién no se alegra cuando ve a otra mujer que va también en proceso de dar a luz a otro hijo? Y ahí tenemos a María visitando a su pariente Isabel. ¿Quién no se alegra cuando un bautismo, el niño hasta llora? Y cuando ya está más grandecito, uno me decía: vos fuiste el que me mojaste, ¿verdad? Sentenciándome. Tú fuiste. Hay alegría. Y luego presentarlo, pues, después de que nace, presentarlo al templo como papá y mamá, como familia. Y luego, belleza, hallarlo en el templo, orando. En medio de los doctores, escuchándolo, dice, y haciéndoles preguntas. Eso es bellísimo. Si rezamos el rosario pensando en cada misterio, nos vamos a dar cuenta de esa realidad. Y luego vienen, tristemente, ¿verdad?, los misterios dolorosos. Ustedes saben que los misterios dolorosos se metieron en medio de los misterios gozosos. Es decir, Jesús era un niño cuando ya comenzó con los misterios dolorosos, ¿verdad? Que le tocó irse para Egipto, ya como un migrante sin saber qué pasaba. Él se lo llevó, San José y la Virgen. Allá iban ya. Camino. Es un misterio también, un misterio interesante para ustedes y para mí. Y entonces, ir reflexionando, así vamos a llevar a María, pensar en María en cada uno de los misterios del Santo Rosario. Ella tiene que ver en todo eso. Jesús va allí también. El rosario se vuelve ¿qué diríamos? Un evangelio pequeñito, ¿verdad? Donde están los misterios más grandes de nuestra fe. Por eso le vamos a pedir al Señor que nos ayude a ustedes y a mí para que podamos no ser sordos a la voz del Señor y que allí en la realidad que estamos viviendo nos demos cuenta cómo estamos. A mí, pues qué, hagan lo que a ustedes les dé la gana, no hay problema. Pero al Señor hay que respetarlo. Su palabra hay que respetarla.
Y tenemos que hacer todo el esfuerzo para que el Señor sea glorificado en mi familia, en nuestra vida. Y entonces vamos a poder caminar según la voluntad de Dios. Que Él pues se digne llegar a nuestros corazones y transformarlos. Porque como les digo, yo sé que no es fácil. Hablar, fácil, puedo pasar hablando todo el día. Pero ya dar el cambio a la conversión. Que un día digan, vamos a celebrar la conversión del Padre Confesor. Así como decimos de San Pablo, un perseguidor a muerte de la iglesia naciente. Mas sin embargo, se convirtió. Monseñor Romero decía, un día me llamaron a la conversión y yo acepté ese llamado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar el llamado y no esperar pues lo que le pasó al hijo pródigo, ¿va? A punto de comer lo que comían los cerdos, recapacitó y dijo, me levantaré. Y eso podemos hacer nosotros. Me levantaré de mi pereza espiritual, me levantaré y buscaré la confesión, buscaré el matrimonio si solo estoy acompañado o acompañada. Buscaré la conversión si soy un joven que no he hecho la voluntad de Dios. Y entonces nuestra vida será diferente. Que el Señor nos ayude, pongámonos en pie, proclamemos nuestra fe.